bien, mis hermanos, sean bendecidos de Dios y que junto con nosotros este día podamos disfrutar las delicias de este libro profético, que ustedes lo deben recordar muy bien. He sido muy insistente diciendo que es un libro sobre la segunda venida de Cristo y las consecuencias de esa venida, dos cosas distintas. Y entonces estamos en el capítulo 13. Ya logramos salir del capítulo 12, en el cual estuvimos un tiempo, porque no queríamos salir, porque era tan agradable. Yo así lo digo, era sumamente agradable ese capítulo por las historias que nos estaba entregando. Pero que en realidad está hecho este capítulo 12, tenía dos etapas. Una, precisamente el juicio de la iglesia, que fue 3 años y medio ese juicio. Y por otro lado nos habla acerca de la mujer que dio a luz al hijo, que se refiere a un pueblo, específicamente el pueblo que dio a ese hijo. Pues indiscutiblemente se trata de Cristo y se trata del pueblo de Israel, que nos dio la bendición de tener entre nosotros al Cordero de Dios, al Hijo del Altísimo, que es un regalo. Creo que Cristo es un regalo, verdaderamente. Y entonces entramos al capítulo 13 y decimos, ¿a dónde estamos parados ahora? Bueno, Juan dice que él se paró en la arena de la mar. Pero él en realidad estaba en la isla de Patmos, donde lo habían enviado pues a manera de castigo o a manera de lo que usted quiera. Persecutorio, si así lo quiere. Pero en realidad él no estaba allí en la orilla de la arena de la mar. Él estaba en la isla de Patmos. Por consecuencia, necesariamente se trata de una visión que él tuvo, puesto que no estaba presente allí. Entonces yo creo que se da claro que Juan está diciendo, nos diría, en una visión que yo tuve sobre esto que está sucediendo, yo me paré en la arena de la mar, en la orilla, y sucedió algo. Yo de repente vi cuando salió una bestia que tenía 7 cabezas y una de sus cabezas fue herida de muerte, que era indiscutiblemente para morir. O sea, son de esas cosas que llaman posible que sucedan, pero también son posible que no sucedan. Muy interesante de reflexión que han hecho algunos escritores del antiguo tiempo. Entonces, el apóstol ve a una bestia que sale del mar. Y que voy a hacer aquí esta precisión. Voy a ir leyendo el capítulo 13, aunque no significa que esté ya entrando a la explicación o a la reflexión. Simple y sencillamente es mi estilo, la narración, y luego entramos a ver las cosas. Entonces, ¿en dónde esa bestia que salió del mar? Y se explica porque la Biblia así lo da a entender, que representa multitudes, pueblos, muchedumbres. De tal manera que con toda justicia o con toda razón podemos decir que esa bestia es resultado de un movimiento popular en toda la tierra. Entonces, vuelvo a insistir, esa bestia primera que viene siendo el anticristo llegó a ese punto de liderazgo precisamente por un enorme movimiento popular, que yo insistí en esto. Definitivamente
No estamos hablando de sucesos locales o localistas. No, no, no. Esto se trata de un suceder mundial. Consecuentemente, hubo un movimiento en el mundo entero que posibilitó que ese líder, indiscutiblemente un hombre, ese líder pudiera llegar a la posición de liderazgo mundial en representación del diablo. Y ahora yo le voy a... Mire, yo acostumbro recordar muchas cosas, así que toléreme eso. De tal manera que el anticristo es un representante o será un representante de Satán. Pero usted me dirá, aquí hay un contrasentido o un contraste. Porque en cambio el reino que va a establecer el Señor, ese sí es el establecimiento, es la misma persona de Cristo que se encarga de gobernar el mundo. Mientras que acá Satán no entra a gobernar. Y les voy a decir, porque no puede. ¿Se acuerdan de esa aclaración? Yo insisto, porque quiero que las cosas queden muy bien grabadas. Porque es la manera de aprender la fe, de disfrutarla. De tal manera que yo dije lo siguiente. Es que aquí hay una cuestión fundamental. Dios creó este mundo, creó a la raza humana y se lo dio por casa. Le dio este mundo por casa. Acéptemelo así. Pero con la intención sin duda de parte de Dios de establecer un reino suyo, donde gobernara Él entre los hombres. De nuevo lo voy a decir. Es decir, la idea de que se establecerá un reino en la tierra que represente y que sea formalmente los intereses de Dios, pero que sea la persona de Dios gobernando el mundo entero. ¿Por qué razón? Hay una idea en el tenor general de la Escritura, en el sentido de que Dios creó este mundo y le dio al hombre derechos. Y uno de ellos, encantador, es el derecho de ser informado. Es decir, cuando digo el derecho de ser informado, me refiero al derecho de ser informado de los proyectos divinos. Es decir, el hombre tiene que ser informado. Tantos años de profecía, donde hablaban acerca de un Mesías, de alguien que iba a morir por los pecados del mundo, fue algo escrito con anticipación, pero que fue una información, por supuesto, una información anticipada que se le daba a la raza humana de lo que iba a suceder. ¿Vamos bien? Es decir, pero por eso, tantas revelaciones de lo que Dios ha dicho, y como yo decía a ustedes, Dios dijo, en la Biblia dice Dios es amor. Pero ¿quién supo que era amor si Dios es el Dios escondido? ¿O no dice Job, alcanzarás el rastro de Dios? Pues no lo puede alcanzar. Pero Dios corrió la versión necesariamente. Si la raza humana fuimos enterados de que Dios es amor, es porque Él hizo correr la información a través de los profetas, a través de los hombres que le sirvieron, de tal manera que entonces el hombre y la raza humana
no pueden darse por sorprendidos. De decir, bueno, pero es que no, Dios ya lo había dicho. Que la raza humana no se haya interesado en asimilar eso es otra cosa. Pero Dios cubre esa ruta de informarle al hombre. Entonces, dentro de esa ruta de informarle al hombre, tenemos que el Verbo se hace carne. Vivió entre nosotros. Y escrito está en la profecía que ese llamado el Mesías, Jesús de Nazaret, gobernará toda la tierra. ¿O no dice eso que estaba destinado de gobernar las naciones con vara de hierro? De tal manera que en su segunda venida, que es prácticamente, mire, este capítulo 13, yo lo considero que es todavía el principio de los últimos 3 años y medio, donde a los 3 años y medio se dará la segunda venida de Cristo. Lo vamos a poder tratar, ¿por qué no? Es extraordinario. Ahora, el Señor Jesús establecerá el reino y Él estará gobernando personalmente. Pero ¿por qué Él sí y Satán no? Por una razón. Porque Satán no puede hacerse hombre. Como es el caso del Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como Satán no tiene esa capacidad, no hay quien lo haga hombre, no existe eso. Consecuentemente, tiene que buscar un prestanombre, que es el anticristo. Digo, para que usted vaya pensando, sí es cierto que Satán está involucrado, pero en todo lo que da, pero hasta ahí llega. No puede ir más. Y no le quedó más que nombrar a alguien que lo represente. Por eso yo le llamo al anticristo el prestanombre. Y sigue diciendo, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas. Sobre la cabeza de ella nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Que esto usted lo encuentra en el capítulo 7 de Daniel. El león representaba al imperio babilonio. Los medos persas representados por el oso, aquel oso que tenía una manita más corta que otra, representando la diferencia entre Ciro y Darío, que eran parientes. Según lo que es la historia, había un parentesco. Entonces ya tenemos 2 imperios, pero luego sigue el imperio medo-persa después del babilonio. O mire, vamos a hacer una cosa para acordarnos de este detalle. 7 cabezas. Usted me preguntaría, ¿y cuál de las 7 fue herida? Bueno, es que ¿qué era un imperio? En este caso, ¿qué era cabeza de imperio? Indiscutiblemente una región que tenía cierta capacidad, poderío, lo que usted quiera, pero era de hecho una región que representaría al 3er y el 4 imperio o el 5 imperio, qué sé yo. Entonces dijimos que me pueden preguntar cuál de las 7 cabezas fue herida. Bueno, es que en realidad cada cabeza representaba indiscutiblemente, así como representaba un imperio en su tiempo, también representaba una región
dentro del mismo tiempo. De tal manera que los imperios se van a ir formando de manera sucesiva. De tal manera que no son contemporáneos todos entre ellos. Y entonces dentro de esas 7 cabezas dijimos que tenemos al imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, que es donde estamos ahorita viendo esa cabeza herida de muerte. ¿Qué cosa podía llamarse herida de muerte para esa cabeza? No para todo el imperio, porque no fue herido todo el imperio. Fue herida una cabeza de ellos. Pero la herida era de muerte. Pero esa herida fue sanada. Voy a seguir leyendo de cualquier manera porque debo leer el capítulo. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su herida, de su muerte, fue curada. Y la llaga de su muerte, o sea que en realidad era posible que muriera. Sí, yo estoy de acuerdo, es correcto, pero no murió. Entonces, esa herida tenía, por supuesto, la capacidad, por así decirlo, de causar la muerte de esa región, de esa cabeza de imperio. Sin embargo, no le sucedió así a esa región representante de esa cabeza de imperio. ¿Y qué sucedió? Que se recuperó. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Adoraron al dragón, pero aquí están adorando también a la bestia. ¿A cuál? ¿A la que vio Juan? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y fue le dada potencia de obrar 42 meses. Quiere decir que este suceso se está dando al principio de la segunda parte de la gran de la semana 70. A ver, lo siguiente. La semana 70 están cumplidas la semana 69, porque fueron 7, luego 62, dan un total de 69, y falta solo una, que es a lo que los enseñadores, los predicadores siempre han dicho: falta solamente la última semana para que todo termine. Sí, pero esa semana, que es llamada generalmente la semana de la gran tribulación, pues resulta que no son 7 años de tribulación. Está dividida en 2 tiempos. La primera parte, 3 años y medio, que está considerado todo el tiempo del caballo blanco, que en la tierra se dice que hubo paz, pero que no era la paz de Dios, sino la ausencia de Satán, de que estaba acusando a la iglesia. Y que alguien me dijo alguna vez: pero Satán podía estar al pendiente también. Discúlpeme, le dije: no. Satán no es omnipresente. El único omnipresente es el Altísimo. Definitivamente, para que eso se haga a un lado. De tal manera entonces que terminan esos 3 años y medio de paz, aunque sí hubo conflictos, pero reducidos, no de una gran proporción como para considerarlos un verdadero problema al imperio. No. Pero
Resulta que terminan los 3 años y medio de paz y coincide con que se termine el juicio de la iglesia y Satán es lanzado a la tierra por parte del arcángel Miguel y sus ángeles. Y cuando el diablo ve que está verdaderamente emproblemado, entonces busca en quién hacer venganza. Y piensa, por supuesto, en la mujer que dio a luz ese hijo. Piensa entonces en el pueblo representado por esa mujer. No me dice la escritura quién era ese pueblo, pero sí me da un dato que hace imposible que me equivoque o se equivoque usted. Porque esa mujer estaba esperando dar a luz y dio a luz un hijo que habría de gobernar la tierra, dominar la tierra con vara de hierro. Indiscutiblemente, la profecía aquí habla de Cristo Jesús, el hijo de aquella mujer. Entonces, de manera indirecta estamos hablando de Israel, según lo que se entiende del pasaje, definitivamente. Pero la pregunta que no voy a leerlo todo, porque realmente esto es tan tardado. Pero la pregunta que a mí me han hecho sobre este punto es, ¿en qué momento de tiempo está sucediendo esto? De que Juan se paró en la arena del mar y tuvo esa visión. Bueno, necesariamente en el principio de la última mitad de la semana profética, que es tribulación. Ya han sido 3 años y medio de paz, vamos a llamarlo así. Pero ahora vienen 3 años y medio de conflicto, cual nunca ha habido sobre la tierra. Daniel 12, que profetiza a esa mujer, le profetizó que iba a ser un tiempo cual nunca había sido. Pero entonces tenemos que los primeros 3 años y medio ya se han cumplido. Y entonces, en el capítulo 13, Juan empieza narrando lo que él ve que sucede en las últimas 3 años y medio. ¿O no dice que le dieron potestad de obrar a esa bestia 42 meses? Que vienen siendo los años de la gran tribulación. Esta sí es la gran tribulación. Gran tribulación en 2 direcciones, particularmente. Una de ellas es hacia Israel, hacia el pueblo, mejor dicho, hacia esa mujer que dio a luz ese hijo y que, por lo que se vio, el diablo no se dio por enterado a tiempo, porque los ángeles cantaron y él no se enteró. ¿O no nació ese día el Señor Jesús? Definitivamente. Entonces, este capítulo 13, desde el principio, es el comienzo de los 3 años y medio de la gran tribulación. Cristo aún no ha venido a la tierra en su segunda venida. Estos son acontecimientos preliminares. Porque cuando el Señor Jesús venga, termina con todo esto. Con Satán, con la guerra de Armagedón, con todos los enemigos, y establece su reino. A ver si me pude explicar bien. No sé. No quiero tener la impresión de que voy muy a prisa o que no lo estoy explicando bien. Me interesa. Me preguntaron, ¿en qué tiempo se ubica capítulo 13? Particularmente empezando el capítulo.
Bueno, textualmente dice que todavía les dieron 42 meses de oportunidad. Quiere decir que todavía faltaban 3 años y medio para cumplir la semana profética, la 70 semana profética, y consecuentemente esto que está pasando es al principio de la gran tribulación. Interesante detalle nos dejó la escritura aquí. De tal manera que se dan una serie, vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a encontrar a esta bestia, primera bestia, la segunda bestia, que viene siendo falso profeta, la ramera, la gran ramera, que por cierto la única la que no llega hasta los últimos días es la gran ramera, porque se refiere en el capítulo 17 de Apocalipsis. Usted se da cuenta en ese capítulo 17 que vio una bestia y una mujer iba arriba de ella. Esto es interesantísimo porque significaría que aunque no llegue a ser tampoco el líder mundial o el anticristo, sin embargo sí se montará sobre el sistema que el anticristo maneje. A ver si lo expliqué. Esa bestia, es el anticristo, viene montada sobre ella una mujer que es la ramera. Quiere decir entonces que aunque no es ella o él el líder mundial, sin embargo sí está montada en el sistema, sí participa con el anticristo en su gobierno, que en un momento dado el mismo Apocalipsis nos va a llevar a donde ella da una especie de golpe de estado, vamos a llamarle así, para que esté más ad hoc. Una especie de golpe de estado, y yo digo, ¿cómo al anticristo hacerle eso? Bueno, no quedamos en que él no es plenipotenciario, no lo es, a grado tal que los 10 reyes representados allí, esos 10 reyes le dieron su apoyo y su poder a la bestia. Haz de cuenta, la restauraron a su posición. Y habrán de quemar a la ramera. Aunque esa ramera, además de ser un sistema religioso, es una gran ciudad que fue incendiada con la participación de esos 10 reyes. En su momento estaremos entrando a ese punto tan interesante, definitivamente. Y entonces, si tenemos en el capítulo 13, ahora sí que los primeros capítulos de la última media semana de 3 años y medio, que es la gran tribulación, esta sí es la gran tribulación. Y la gran tribulación viene en 2 direcciones, dije. Una de ellas es hacia Israel, o mejor dicho, deja de ser un poco más propio en esto. Es hacia la mujer que dio a luz ese hijo. De tal manera que es una agresión de Satán hacia esa mujer, en venganza de todo, porque este capítulo 13 es el capítulo del fracaso eterno de Satán. Porque ya no, ahora sí que no podrá volver a levantar cabeza. Es derrotado para siempre, eternamente. Entonces él sabe que su derrota es un hecho consumado. ¿Y qué sucede? Habrá de querer vengarse sobre la mujer que dio a luz ese hijo. Usted interprételo. Ese hijo
que habría de gobernar el mundo entero. Platíqueme quién. Es Jesús, el Señor, el profeta de Nazaret. Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, de tal manera que eso va en una dirección, pero la otra dirección es al mundo entero le sobrevendrán tiempos verdaderamente trágicos. Pero esto es precisamente por parte de Dios, que habrá también de castigar a las naciones. Y mire usted, si le leyera yo un poquito del capítulo 17. Capítulo 17. Por cierto, déjeme hacer otra precisión. Capítulo 17, versículo 15. Le dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbre y naciones y lenguas. El pasaje está diciendo, en la profecía, en las visiones, mares, lugares donde hay mucha agua, representan muchedumbres de pueblos. Y a esta, a ver, en el primer caso, la primera bestia también fue apoyada, por así decirlo, puesto que subió del mar. Que tendríamos que pensar que llega a hacer ese gobierno un movimiento popular. Y es razonable que se diga eso, que es un movimiento popular, porque va a ser dado a conocer en el mundo entero. Por eso dijo Pablo, fíjense bien lo que dijo a los tesalonicenses: la señal de la venida de Cristo por la iglesia. Dijo, no vendrá el Señor sin que antes venga, número 1, la apostasía. Y número 2, y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, no viene el Señor por la iglesia hasta que la apostasía haya envuelto a la iglesia en el mundo. Y si algo tenemos ahorita problema, es con las formas de pensamiento que han golpeado y están golpeando a la iglesia, de tal manera que tiene un evangelio híbrido, mezclado, que es para lamentar esa condición. Pero el Señor Jesús lo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. Eso es muy interesante. Y Pablo dice, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Y 2, se manifieste el hombre de pecado. ¿Y qué es manifestarse? Significa hacerse público. Es decir, esto da la idea de que habrá de hacer el anticristo, el líder, antes de llegar a eso, una campaña de promoción verdaderamente vigorosa en el mundo entero. ¿O no dice eso la Escritura? Que se manifieste el hombre de pecado. Pablo, ¿y qué es manifestarse? Hombre, diría pues que se dé a conocer, que se anuncie, que se manifieste, que las naciones lo conozcan, para que establecer un gobierno aceptable por todas las naciones. ¿Por qué? Porque la raza humana es la que tiene que autorizar. Mire, la raza humana tiene el derecho de aceptación o de rechazo. Y si la raza humana acepta algo, se da por hecho. Si la raza humana acepta algo y va a aceptar las propuestas de ese líder mundial, y gracias precisamente a eso es que se le atribuye cierto derecho
y es cuestionable, pero cierto derecho de manifestación al mundo y de gobernar a las opiniones. ¿Por qué? Porque hizo una campaña de manifestación, de darse a conocer en toda la tierra. La Biblia dice aquí, Apocalipsis, que le siguieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Es decir, por todas partes se dio a conocer. Entonces no vendrá el Señor sin que antes venga, se manifieste, se dé a conocer, que empieza a manifestarse alguien. En el sentido de hacerse muy popular o hacerse muy creíble, aún en sus mentiras. Yo no sé si a usted le parezca esto una señal extraordinaria. Porque luego se enseña y se dice que eso de que la luna en sangre y el sol son señales de la venida de Cristo por la iglesia, no autoriza eso la Escritura. Porque Joel se asocia con Mateo 23, 24. Y después de que haya habido todas esas manifestaciones del sol, de la luna, de las estrellas, del universo, al terminarse esa época, entonces se manifiesta el Hijo de Dios viniendo a la tierra. Lea Mateo 24 y Mateo 23, lo interesante que son. De tal manera que las gentes estarán muy preocupadas por las cosas que han de sobrevenir a la redondez de la tierra. Grandes temblores, grandes terremotos, cosa nunca vista. Cosa nunca vista. Mire, ahora sí le hago un contraste. Por eso la última vez que hablé con ustedes a través de este medio, hablé que en la participación de Cristo en la sinagoga de Nazaret, el Señor pidió el pergamino y encontró en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 al 2, y hace una declaración. Por cuanto me ha ungido Dios. Y da una lista que si usted se pone ahorita a hacer eso, hágalo. Versículo 1 hasta la mitad del 2. Y usted anote la lista de bondades que Dios vino a darle a los leprosos, a los enfermos, a los que están en la cárcel. Le hace una lista que conviene que usted la vea, la escriba y diga, es cierto, ese año agradable no tiene ni un juicio. Tiene puras bondades, buena voluntad para con los hombres. Ese es el capítulo 61, versículo 1 hasta la mitad del 2. La bondad divina, hecha hombre, que vino a manifestarse. Y Él fue el Señor el que nos dio todas esas bondades. Pero yo le pido que lo busque, léalo. Mientras que al llegar, y si usted me dice, ¿y qué quiere decir con eso? Quiero decir que hasta la mitad del versículo 2 es el tiempo exacto en que la iglesia vence a Satán, en que Satán es arrojado a la tierra. Y ahora sí, empieza el día terrible de Jehová. Ahora sí, en ese momento empieza, por supuesto, la época que la raza humana le va a doler el alma, porque vendrá problemas sobre el mundo entero, de la mano de Dios. A ver si lo expliqué. El capítulo 61 de Isaías, desde el versículo 1 hasta el versículo 2, a la mitad, es todo el año agradable. ¿Acaso el año agradable sería causar una tragedia? Pues no, no lo es.
De tal manera que hasta el versículo 1, versículo 2, a la mitad, es el año agradable del Señor. Es el gran jubileo del mundo. Pero estamos llegando a un punto final. O en el capítulo 13, cuando empieza, por así decirlo, el versículo 2 de la mitad para al final. Es decir, en el versículo 2 hasta la mitad es la bondad divina, los bienes de Dios a la raza humana. Pero a partir del versículo 2, la mitad, yo lo pondría, aquí empieza también el capítulo 13. Porque es comienzo. Y entonces empieza el día grande de Jehová, terrible para la tierra. Porque Dios hará justicia. Y al haber justicia hay juicio. Y la raza humana habrá de ver lo que significa eso. Pero yo quisiera, ya que estamos hablando de tiempo, ya aclaré qué es estar sobre muchas aguas. Estar siendo apoyado por multitudes, por pueblos, por grandes agrupaciones humanas. ¿Me entiende? A ver si de nuevo puedo explicarlo. De nuevo voy a explicarlo. En el capítulo 13 empieza la mitad del versículo 2 de Isaías 61. Y empieza un tiempo de la gran tribulación. Pero de inmediato nos habla de un líder, que es la bestia, de un líder apoyado por muchedumbres de pueblos, puesto que surge de la mar, de las aguas del mar. Y entonces la interpretación que se da a ese tipo de alegorías es precisamente de que se trata del apoyo que muchedumbres le dieron. Lo que significa que al que llegue a ser el anticristo, habrá de hacer una campaña publicitaria de anuncio, de darse a conocer, a manifestarse el hombre de pecado, de tal manera que hará creer a la raza humana que lo que él dice es cierto. De tal manera entonces que aquí tenemos en el capítulo 13, desde el versículo 1, empieza la mitad del versículo 2 de Isaías 61. No sé si quedó claro o no. Pero no puedo olvidar que ese que salió del mar, esa bestia, fue apoyada por muchos pueblos, por muchedumbres, porque eso representa el agua, así como el mar, abundante. Pero interesantemente, la ramera también está sentada sobre muchas aguas. ¿Y eso qué significaría? Bueno, significaría uno es un geopolítico. El anticristo es un geopolítico, un líder de naciones. Mientras que la ramera está apoyada o sentada sobre muchas aguas, que significa que ella también es producto del apoyo popular de multitudes en el mundo. A ver si lo expliqué. Recuerde esto. En el capítulo 13, la bestia
es un líder mundial que sale del mar, que implica que es un líder, será un líder popular. Popular, sí, muy aceptable por los pueblos. Mientras que la ramera del capítulo 17 está sentada sobre muchas aguas, que implica un dominio religioso generalizado. El mar que representó al primero representaba un todo, porque da a entender como si fuera el mar Mediterráneo, de tal manera que era de los mares grandes. Y entonces el anticristo recibirá un apoyo de esa naturaleza, mientras que la ramera de multitud de regiones que lo apoyan, aldeas, pueblitos, de todas partes. Por eso dice muchas aguas. No es el término que usa con el mar. Aquí dice muchas aguas. Así que, mis hermanos, déjenme entonces decirle, el líder que será la bestia o el anticristo es un geopolítico, nombre de política. ¿No quiera usted ahí poner a un predicador? Por supuesto, esa es una broma si usted quiere. Ese es un geopolítico, el que será el líder mundial, que gobierne, el que tenga el mando, será un geopolítico, seguido por los pueblos en su totalidad. Mientras que la ramera también se apoya en muchos pueblos diversos, muchas aguas, aquí, allá y en todas partes. De tal manera que también será un líder religioso popular. He presentado esa idea. El líder que es el anticristo será un líder político, geopolítico. Gobierno del mundo, de la política del mundo, de todas las naciones. En un solo mar tiene todo. Como las naciones que rodeaban el mar Mediterráneo. Por otro lado, la ramera será ella o él un líder religioso, pero también popular. Y encontramos en estos pasajes que vamos a ir leyendo la primera bestia, la segunda bestia. Esa segunda bestia es un falso profeta. Esa segunda bestia es un religioso, no, es un falso político, no, es un falso profeta. La segunda bestia. Y luego la gran ramera. Y lo que quiero es llevar con ustedes a lo siguiente. Porque es muy importante muchos detalles. Claro que tengo preparado hojas y hojas de este detalle, pero hay cosas, detallitos de esos que yo he dicho, de esos que parece que se quedan en el rincón y que usted ni siquiera los toma en cuenta, pero que son valiosos. Y miren lo que son los detalles preciosos. El Señor Jesús, en su último discurso que dio al pueblo, o mensajes, para que no vaya a ser muy susceptible usted, de tal manera que el Señor Jesús le recrimina
a los escribas y a los fariseos. Les dijo, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Es decir, era el área donde solamente los verdaderos conocedores podían tomar la palabra, que es ahí precisamente donde el Señor Jesús enseñó y enseñaba cuando estaba en Jerusalén. En ese lugar donde solo los que podían explicar cualquier cosa, los verdaderos conocedores. Y dijo Jesús, los escribas y los fariseos, ahí se sentaban. Y de ahí enseñaban a la gente. Y luego les recrimina y les dice que por qué le cerraron el camino a las gentes que empezaban a creer. Es decir, déjeme tratar de ubicarlo bien. Aquí la idea que yo quiero presentarles en este detalle es que el Señor Jesús, se dice o decimos, vino a establecer el reino. Y se dice, lo dejó pendiente. Y ahí es donde estamos fuera de la fe, fuera de la doctrina. Mire, ¿usted cree que el Señor Jesús, o usted cree que Dios no tiene determinado los tiempos? ¿Y en qué fecha específica se va a establecer el reino de su Hijo aquí en la tierra? ¿O dirá usted que no? Pues yo sé que no puede decir que no es conocido Dios la fecha cuando va a establecer el reino. Porque tendríamos que pensar, el Señor Jesús vino, quiso establecer el reino, y los escribas y los fariseos lo boicotearon. Eso es una locura pensante. ¿Por qué razón? Partimos de una cosa. Los decretos de Dios son inmutables. Es decir, cuando Dios determina algo que ha de suceder en tal o cual tiempo, siempre al pie de la letra se cumple. Por lo tanto, no puede usted pensar que el Señor Jesús vino y lo boicotearon los escribas y fariseos y que no pudo instalar el reino. ¿Hablaría usted de un Cristo fracasado? Luego, ¿qué significa entonces? Voy a leer este pasaje que tiene que ver con los escribas y fariseos y declaraciones que el Señor Jesús hizo. Vamos a llamar el último mensaje, aunque el sermón último le tocaría a una mujer muy pobre. Y la bendijo, aquella que no tenía ni con qué. Pero yo le aseguro que por causa de la bendición de Cristo, esa mujer comió abundantemente con la bendición de Dios, por haber dado de lo que no tenía. En el capítulo 23 de Mateo, entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estoy leyendo este pasaje porque es muy, muy interesante, porque define una cuestión. ¿Vino Cristo a instalar su reino cuando Él estuvo entre nosotros? Porque si Él vino a instalar su reino, tenemos que partir del hecho de que Dios establece los tiempos. Y los tiempos que Dios establece no pueden
ser cambiados ni fracasados, sino que suceden con precisión absoluta en el tiempo, en el momento oportuno. Dice Pablo, y cuando el tiempo se llegó, Dios envió a su Hijo. De tal manera que les está diciendo, fíjese, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que estaban entrando dejáis entrar. Oiga, ¿qué estaba pasando? A ver, ¿qué pudiéramos entender aquí del tiempecito que nos queda? O ahí nos vamos a quedar. Es extraordinario esa cuestión, definirla, porque nos va a ayudar mucho. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y yo espero que nuestro corazón sea abierto con entendimiento, porque vamos a entrar a cuestiones bíblicas que tienen mucha profundidad. Padre eterno, te damos muchas gracias porque nos has ayudado este día, Señor. Nos has bendecido como siempre lo has hecho. Bendice a tus hijos, a tu pueblo, a los hermanos que han escuchado la palabra en muchas partes. Bendícelos, Señor, a ellos y a sus familias, por Cristo Jesús. Amén.